Un boom en los podcasts en Cuba. Cada vez son mayor la cantidad de creadores de contenido que tienen uno. Actrices, músicos, deportistas. Tú a lo mejor que me estás viendo y trabajas en tu casa, tienes un emprendimiento, tienes un podcast. ¿Por qué? ¿Qué tendrán los podcasts que hacen atractivo a las personas que se quedan viendo, lo que consumen sus datos? Yo no sé si en redes algún día será un podcast, pero hoy sí vamos a descubrir qué tiene este formato que llama a la gente. Porque una actriz que conoces mucho, que estás viendo, enamorándote todos los días de ella en la televisión cubana, no nos va a explicar. Bienvenida, Jessie. Gracias por llegar hasta acá, mi amor. Gracias, mi amor, Qué gracias a gusto ti. Gracias a ti y a todo el equipo. Muchas Óyeme, gracias por invitarme. comparte. Comparte, Jessie, gracias por llegar y Gracias a conectarte con ustedes. nosotros. Me encanta cómo tú dijiste un día de prácticamente publicar casi nada en las redes sociales, podcast, y apareciste. ¿Qué te inspiró a hacerlo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, como tú bien dices, mi participación en Instagram o en casi todas las redes prácticamente era inexistente. O sea, yo llevaba mis redes muy solapadas, muy cerradas, mi perfil era privado, solamente para mis amigos. O sea, algo, no me gustaba mucho la exposición. ¿Qué pasa? Que muchos amigos me decían, Jessy, hay que hacer algo a nivel de comunicación con nada, con quien tú eres como persona, como te gusta conversar. Yo me puedo pasar horas Quiero hablando. ese carisma, la chispa. Tal vez es que me gusta mucho conversar, me gusta mucho escuchar a las personas, me gusta mucho también contar mis experiencias. Y todo eso decidimos darle un orden. Y bueno, aquí no solamente soy yo, quien es Carlos Solar, quien me acompaña en este proceso, pues dijimos, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y escogimos el tema, por supuesto, un tema que no fuera fin, un tema que tal vez no estuviera ya no gastado, porque al final ningún tema es gastado, siempre todos tenemos que aportar Sí. a Visiones diferentes. exacto, visiones diferentes, pero sí era un tema que estaba muy, nadie hablaba de ese tema, o sea, es un tema que a pesar de que la Cuba de hoy está totalmente llena de emprendimientos y de emprendedores que están tratando de echar adelante sus negocios, sus emprendimientos, pues era un tema que a nivel de comunicación se tocaba muy poco. Y por eso decidimos que fuera ese tema y me lancé a esto. Pero es que es muy útil porque muchos emprendimientos ven el podcast y lo toman como modelo de éxito para repetirlo y pueden aprender incluso a llevarlo a las plataformas digitales. Pero yo quiero también tener la visión de otra podcaster que también conoces, ya la saludamos detrás de cámara, para ver qué Que tanto además la quiero mucho se pueden y me gusta diferenciar. mucho su contenido. Bienvenida Indira Román, gracias por llegar hasta acá. Ya, Un beso, mi amor. Qué bueno óyeme, compartir con ustedes. sí, sí, ya Indira, ya. Yo soy Oye, repitente, sí, pero me sí. encanta. Ya Jessy se suma a la familia, Sí. ya tú eres repitente acá. Sí. Me encanta tener esta dualidad. Dos mujeres con profesiones diferentes, periodista, actriz, que se lanzan a hacer un podcast cada uno. El de Jessy comparte. Ese está fácil. El de Indira me encantó porque es el podcast. El podcast, El podcast, ya, no hay otro, es ese. Pero, ¿qué hace que el podcast de Indira Román se diferencie de otros como lo de Jessy? Mi tema es totalmente diferente y va por ahí por la línea que decía Jessie. Había, digamos, como un vacío en los podcasts que se hacen en Cuba para hablar de maternidad, paternidad y crianza. Esos temas me encantan. Bueno, de hecho, creo que la vez anterior que estuve aquí Sí. te lo estuve comentando. Y entonces cuando estoy buscando veo que no hay nadie que hable directamente sobre eso. Y dije, bueno, por aquí me voy a ir. Y hasta ahora ha funcionado divinamente bien porque son historias de vida, algo puntual que le pasa a esa persona relacionada con la maternidad y la paternidad. Y entonces es que se habla sin ser académicos, sin ser muy didácticos, es a partir de la historia de vida de una persona que generalmente ha sido desgarrador ese capítulo, doloroso, difícil, pero de alguna manera la persona ha salido airosa de esa situación. He visto varios de personalidades cubanas que uno puede reconocer muy fácil, rostros comunes en nuestras pantallas que cuentan esas intimidades de su vida que a veces uno ni siquiera se imagina, esos capítulos tan difíciles como acabas de decir. Pero, ¿cuál ha sido el desafío, más allá de esas entrevistas que han tenido ambas a la hora de crear y de echar a andar el podcast? ¿Cuál desafío se han enfrentado? Tú como actriz, pasar de actriz a podcaster, ¿cómo? Mira, es difícil. ¿Por qué? Porque, ya te digo, yo lo tomo como una conversación. Y por supuesto hay una serie de códigos que hay que respetar. Aunque sea una conversación informal, hay códigos que hay que respetar. Y yo cuando estoy conversando me voy
Y muchas veces caemos en cosas incluso personales que después hay que editar o que después hay que volver a retomar la conversación por el hilo que iba. A mí me pasa que lo más difícil es lograr que mis invitados se desnuden ante el público, porque los temas que yo trato son un poquito más sensibles, más dolorosos, y eso yo tengo que agradecérselo a mis invitados que deciden ir y contar su historia, a menos de que pueda haber alguien en la calle que los pueda juzgar por eso que están contando. Sí. Y lo otro difícil para mí es el tema de la producción. Yo le decía a Jessy, no sé cómo te vuelves loca, porque tienes una producción espectacular. Espérate, ahora vamos a caer en eso y unas cositas más que quiero preguntarle sobre regalos que les ha dejado las entrevistas estas que han tenido. Pero tenemos que continuar con el programa. Ahora viene una sesión espectacular que sé que te encanta y por eso no te puedes desconectar, quédate en redes. Con este cafecito no se va relajando. Bueno, déjame que Sí. Ay, gracias, Jessy. Porque se les enfría, ¿sí? Sí, Nos habíamos- tiene una cara Mira, nos habíamos quedado en algo importante e interesante para quienes están en las pantallas consumiendo los podcasts. Y es la parte productiva. Uno ve el resultado, pero no sabe lo que hay detrás. Y el ¿Qué tan trabajo, complejo es? bueno, muy complejo. Primero porque es un costo inmenso. Yo se lo decía a Jessy, no sé cómo te vuelves loca, porque yo, por ejemplo, cuando quise empezar, empecé a ver presupuestos de cámara, alquiler de camarógrafo de luces, y no llegaba. Y decidí que lo iba a empezar a grabar con celulares. Claro, con buenos celulares, que grabaran bien, nos compramos el aro de luz, varias balitas, o sea, varias cositas, y lo empezamos Ale y yo, literalmente, y lo continuamos Ale y yo, nada más. Yo a veces le digo eso, y la gente me dice, ay, y yo digo, me da vergüenza decir, por ejemplo, delante de ella, así que somos nosotros dos nada No, más, pero si con nosotros par de somos celulares, igual. pero porque es demasiado, y yo, por ejemplo, estaba desesperada por iniciarlo ya. En tu caso, Jessy, porque me dicen que tienes una superproducción. No, eso es los ojos de Indira, que lo ven con amor. Nosotros todavía, o sea, primero la producción, casi todo, yo desconozco los temas técnicos. Yo a día de hoy no sé ni, me dicen, la cámara tuya es esa, y yo todavía no me entero ni dónde está la luz. Pero quien se encarga de todo eso es mi Carlis, Sí. Carlos Solar, y nuestro amigo Nikita, que está con nosotros todo el tiempo. Y realmente Nikita habla mucho, pero lo adoramos. Esa parte es la creativa, es la que uno inspira. Es después cuando llegan las estrategias para publicar en las redes sociales que comienzan a andar el podcast y uno tiene que estar arriba. Se ponen a pensar en eso una vez que comienzan a trazar una estrategia a la hora de organizar un guión, llamar a un invitado. Yo ¿cómo todo es? el tiempo, todo el tiempo. O sea, no planifico el guión de la entrevista, simplemente le doy el tema central al invitado, que antes lo hacía al revés. Antes, por ejemplo, pensaba en el tema y salía a buscar el invitado. Ahora no, porque es más difícil. Ahora lo que hago es buscar al invitado porque lo conozco y en función de ese invitado analizo el tema, porque son gente conocida, son gente amiga, son gente muy, muy cercana a mí. Pero entonces el guión no lo planifico. Lo que sí planifico es, por ejemplo, lo que se va a publicar antes, la estrategia de promoción, lo que vamos a compartir, el reel que quizás podamos hacer o lo que vamos a decir para antes, durante y después. Y los cortos, o sea, los fragmentos. Eso sí lo hago. Y Jessy, Y ¿en es tu caso? desgastante. Es desgastante, pero bueno, en el caso de Indira tiene siempre un invitado por programa. En el caso de Comparte, tenemos hasta 3 invitados a veces por programa. Y yo creo que incluso a la hora del tema promocional y a la hora del tema de llevarlo a las redes y a todas las demás plataformas, siempre está en función de que los invitados macheen entre sí. O sea, es muy complicado porque tenemos siempre un dueño de negocio, porque es el tema central, y yo siempre digo que el emprendedor es el protagonista del podcast, y siempre tenemos una figura pública, un influencer, un artista que apoya ese emprendimiento, aunque nunca haya trabajado con él, pero da su experiencia de cómo trabaja en los emprendimientos, de cómo usa sus redes en función de tal vez algunos negocios, tanto Sí. personal como por supuesto de colaboración o ¿Cómo de... que se cuelan todos estos Eso. emprendimientos? Está ahí ¿Cómo presente. se cuela? Exacto. Oye, mira, Esa es la parte más complicada, fusionar los invitados, Mezclar. mezclar. Y buscarnos, ¿no? Me imagino Jessy. Sí, porque encontrar... sí, pero ahora mismo se nos ha acabado el tiempo. Ahora seguimos conectados, no te desconectes. ¿Tú quieres saber en un momentico más preguntas? Mira, no nos puedes juntar, pero se Es que ella dice que habla mucho, habla mucho. Yo hablo mucho. ¿Qué vas a hacer? Y la No, otra no puede ser. podcaster que está detrás de cámara me tiene diciendo el cero, Tavo. No te desconectes que ahorita viene un juego donde vamos a ver cuál de las dos gana. Vamos a ver. Sigue conectado. En esta sección el tiempo es el protagonista porque hay que estar, mira, atento a él. 1 minuto tienen para responder las preguntas que ya están acá. No estás haciendo trampa. No, no estoy haciendo Ya estoy trampa. mirando. Déjame buscar el cronómetro, ya sabes, la que mayor cantidad de preguntas responda en 1 minuto gana.
No podemos compartir el premio. Bueno, el premio es haber participado. Continuamos. ¿Lista, Indira? Dale. Sí, arranca. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. ¿Qué actor o actriz te inspira más? Fernando Chavarría. ¿Qué es lo más extraño que has soñado? Que me estoy bañando y me comen unos tiburones. O sea, que el agua está llena de tiburones y profundo. ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Una cubana como Dios manda de una película cubana. O sea, de una buena película. ¿Qué hiciste la última vez que te reíste mucho? No puedo decir eso. ¿Qué app usas más en tu teléfono? YouTube. O sea, a partir del propio podcast. ¿Cuál es tu película favorita de la infancia? Mulan. ¿Qué comida odias? El sushi. No me gusta. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado en un set de grabación? Que me ha entrado un ataque de risas. Tremendo. Y he tenido que parar ahí por momentos. ¿Cuál es tu mayor talento oculto? Ay, no sé. ¿Puedo pasar esa? Pasa. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser podcaster? Que se anime y que empiece con lo que tenga, que va mejorando por el camino y que no hay manera de saber si puede funcionar o no hasta que no lo empieces. ¿Qué será una película Se que te acabó. gustaría? Se acabó el ¿De qué? tiempo. Bueno, respondiste 12 preguntas Wow. entonces. Oye, unas cuantas, casi récord. Pero eran bastante sencillas. Mm, Eso bueno, del color. aquí tienes, entonces, nos quedamos a partir de esta. Y comienzas entonces, ¿sabes? A partir de la 13 comienzas a leer y cuando se te acaben, si logras responderlas todas, vuelves al inicio. ¿Sí? Ok. Dale. ¿Lista? Me dejaste las más difíciles para el final. Ya. Fue culpa de Indira. Vamos, no voy a hacer trampa con mentira, voy a mirar. Dale, voy a no voy. mirar. Listos y arrancamos. ¿Qué escena de una película te gustaría protagonizar? Por supuesto, Clandestino, la escena final, eso es... ¡Está viva! épico, esa está viva. ¿Qué error gracioso has cometido en un escenario? Olvidarme el texto, quedarme en blanco, eso es un clásico. ¿Cuál es tu cita favorita de una película? El final de la Rescatando al Soldado Ryan, cuando en la tumba dice, tienes que buscar la manera de vivir una vida digna. Eso para mí es la esencia de la vida. ¿Qué palabra en otro idioma te parece más bonita? Love, siempre love, me encanta. ¿Qué personaje de ficción se parece más a ti? Imagínate tú, la paso, no sé. ¿Cuál es el primer recuerdo relacionado con la actuación? Desde chiquitica, con no sé, 4 años, parada así, recitando Los zapaticos de rosa, que me lo aprendías de oído, delante de un montón de personas, sin pedirle permiso a nadie. ¿Qué red social prefieres y por qué? Yo soy muy de Instagram, ahora nuevamente la descubrí y la adoro y me gusta muchísimo. ¿Qué sueño tienes que aún no has cumplido? No. Bueno, ya tienes el podcast, una productora de Sí. cine. ¡Ay, sí! Se te acabó. Anda. Pero las de ella eran más complicadas, eran más... Sí, tú eres buena. Nosotros nos queremos. Bueno, había que pensar un Además, poquito más. el premio se puede compartir. El premio es un ¿verdad? café espectacular con otra silla. Bueno, ya sabemos, ganadora por acá, Indira. Jessie ha respondido y va a crecer. El podcast va a convertirse en la productora de cine. Así. Claro, Ya yo voy nos a va a actuar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Un súper gusto. Tú no te vayas a desconectar porque yo los voy a dejar acá detrás de cámara. Ustedes si quieren crear un reel, hacer un podcast, subirlo a las redes, tienes que buscarlas a ellas en sus plataformas digitales. En los podcasts, el podcast Indira Román, la buscas en YouTube. También comparte. Puedes buscar a Mamita Bozán. Y yo te invito también a buscar un podcast porque es muy curioso, muy interesante y con la vista de la directora de este programa. Se llama A Buena Sombra. Buenísimo. A Buena Sombra, ahí está. Te dejamos en redes, no te vayas a ir, que queda camino. Gracias por llegar. Gracias a ti. Comparte Gracias. y el podcast. Qué Y que se gusto. suscriban, la gente que se Sí, que se suscriba y que suscriba. compartan para poder crecer. Eso es importante. Yo me quedo aquí en redes A Buena Sombra pensando si me hago un podcast. Vamos a ver. Claro. Yo creo que sería muy bueno. Me encantaría ir a ese podcast tuyo. Seguimos.